John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. El portal abierto por la película 1985 llegó a reflotar una vez más las aberraciones cometidas por la dictadura militar durante los años 70. Una historia emblemática de aquella época es la que padeció Daniel Tarnopolsky, miembro de una familia exterminada en un predio emblemático de la Armada Argentina. No se pierdan este mano a mano con el autor de Betina sin aparecer y ahora de Sergio Clandestino en la ESMA, dos libros imprescindibles para acercarse a uno de los tramos más oscuros de nuestra historia moderna. Daniel Tarnopolsky, muy bienvenido, tocayo, a este espacio compartido entre La Hora del Federalismo y Vaquero, un podcast de política. Me metí, conocía tu historia un poco, quizás más por el costado, había visto algunas noticias en su momento, pero es como que lo tenía un poco olvidado. Y la verdad es que me encontré con un libro que, hablando mal y pronto, me voló la cabeza. A mí, que yo vengo más del campo de la ciencia política, me resultó muy relevante la historia también para aproximarse a la historia de la política argentina de las por ahí 5 últimas décadas. Me parece muy relevante, inclusive en estos días. Yo no sé si has tenido la oportunidad de verla. Justamente hubo una explosión alrededor de la película 1985 que lleva a aquellos tiempos del juicio a las juntas, y es como hubo varias películas a lo largo de la historia argentina respecto a toda la cuestión de los 70, a todo el trauma, el tema de los abusos, el tema del golpe, de los centros de detención. Y bueno, pero yo lo que te digo en términos de la potencia de la historia, yo no encuentro y no he visto nada que tenga ni de cerca se aproxime a la potencia que tiene tu libro. Obviamente pones en primer plano la figura de tu hermana Betina, pero también está ahí en segundo plano toda tu familia, que fue barrida, prácticamente exterminada en aquel momento, y con una metodología prácticamente inédita, que yo no sé si hay un caso parecido, en el sentido de que fue una operación de cacería, no solo realizada en el ámbito de tu domicilio familiar, sino buscando una persona por ahí que estaba fuera del domicilio familiar. Es toda una historia donde yo no me imagino algo más truculento que eso. El primer libro mío, que la gente no tiene por qué saber, se llama Betina sin aparecer. Sí. Es el libro que salió hace ya unos 11 años. Y efectivamente ese libro está basado, en ese libro yo explico todo lo que pasó con mi familia, el secuestro de toda mi familia en julio de 76, todo lo que yo hice a partir de ese secuestro, del cual yo salí indemne un poco por casualidad. Explico la militancia de mi hermano, de mi cuñada, y cómo eso llegó a barrer a toda la familia. También las relaciones con el judaísmo, y todo lo que yo hice desde entonces por la memoria, la verdad y la justicia. Para llegar ahora al segundo libro, 11 años después, que se llama Sergio, Clandestino en la ESMA, y que está más centrado en mi hermano. Pero de alguna manera los dos libros van juntos. El otro salió hace 11 años, este sale ahora, pero en realidad este de ahora
es como un antecesor del libro anterior. Ahora, lo que quiero explicitar es que la metodología de desaparición, de secuestro y de pretender borrar a mi familia del mapa, por desgracia no es la única. Como vos sabés, hay 30.000 desaparecidos en la Argentina. Por consiguiente, nosotros somos solamente un caso, tal vez un poco más emblemático, porque barrieron a 5 personas, de los cuales una chica de 15 años, mi hermana, y mis padres adultos, y de los cuales los militantes eran solamente mi hermano y su mujer. Pero no es el único caso. Hay una cantidad de familias enteras destrozadas por la dictadura, y como vos sabés bien, la dictadura no persiguió solamente a militantes políticos, la dictadura persiguió a todo tipo de estudiantes, a sindicalistas, a profesionales de todo tipo. También se persiguieron entre ellos, se mataron entre ellos por poder, destruyeron a empresarios que no querían plegarse a los mandatos de Martínez de Oz en la política económica. Es decir, la destrucción ideológica y de las personas fue mucho más allá que los militantes políticos, como pretende decirse, con la famosa teoría de los 2 demonios, como si un dueño de una empresa que no aceptaba los dictámenes de Martínez de Oz fuera parte de Montoneros o PRT. Entonces correspondía secuestrarlo, asesinarlo, torturarlo en función de la limpieza del país. Esa es la famosa teoría de los 2 demonios de la que tanto se ha hablado, ¿no es cierto? Pero bueno, volviendo a tu primera pregunta, 1985, a mí me impactó mucho la película. Por supuesto puede tener críticas, una película nunca es completa ni total, pero a mí me gustó. Me gustó la película, me sentí muy compenetrado, me sentí muy representado. Yo estuve en ese juicio, el caso de mi familia fue uno de los casos que se utilizó para poder condenar a Macera específicamente. Y ese recorre de manera, creo que bastante certera, lo que pasaba en ese momento. La buena crítica que yo le puedo hacer a la película es que no refleja suficientemente, a mi modo de ver, las presiones terribles que recibió el gobierno de Alfonsín para que no se hiciera ese juicio. Y Alfonsín fue adelante a pesar de las presiones. Por supuesto, en el 85 yo quedé frustrado con las condenas. Imagínate que mucho peor después con las leyes de obediencia debida, punto final, los indultos de Menem, etc. Por suerte. Ahí, Dani, ahí, perdón. ¿Sí? Perdón, Dani, ahí, por eso, ahí me gustaría por ahí en una de esas meterme un poquito en esa puerta que mencionaste, de que tiene mucho que ver en tu biografía personal estos desacuerdos o enojos que tuviste con determinados vaivenes y marchas atrás que fue dando el poder político, que tuvo que ver mucho para tu historia, inclusive la biografía tuya de tus idas y vueltas del país, digamos, con el enojo por ahí de lo que estaba haciendo el poder político y después la expectativa en una de esas alrededor de otra etapa que se iba abriendo, ¿no? Sí, era más que enojo, era frustración y terror, ¿sí? Claro. Yo quedé enojado en 1985 con el juicio, con las condenas, por supuesto, pero después con los intentos de golpe de Estado lo que me agarró fue terror. Yo había estado afuera del 76 al 83 y volví cuando asumió Alfonsín. Y estuve aquí, participé en los juicios, siempre integrando todos los organismos de derechos humanos. Yo desde el principio soy parte de familiares de derechos humanos, familiares desaparecidos, detenidos por razones políticas, y siempre estuve con toda la gente, nunca estuve solo. Cuando fue el intento de golpe de Estado en Semana Santa, ahí yo me terroricé, yo dije, acá nos van a volver a matar, y ahí me volví a ir, efectivamente. Y me quedé nuevamente en el extranjero desde el 88 hasta el 2002, en que
volví a volver, efectivamente, y a volver a trabajar acá con los organismos de derechos humanos y a participar de toda la apertura que tuvimos gracias a Néstor Kirchner y en los juicios que volvieron a hacerse, en los cuales nuevamente se trató el caso de mi familia, como de tantos cientos de otros casos, y se pudo condenar a una cantidad muy grande de militares, mucho más allá de Masera y Lambruschi. Pero Daniel, ahí vos mencionabas, lo escribías a tu caso, yo creo que con una excesiva modestia quizás, con las historias por ahí de otros casos que hubo de desaparecidos o de víctimas del proceso, pero yo por eso te mencionaba al principio, hice esa introducción quizás larga, pero no quise dejarlo pasar. Es que hay un proceso que vos describís muy bien en tu libro que tiene que ver con un enfrentamiento, yo diría cara a cara, que quizás, y esto no significa una crítica en una de esas otras familias que enfrentaron o sufrieron este problema, pero vos encaraste a uno de los líderes, de los jerarcas del proceso y justamente a uno de los que más había quedado inclusive con ínfulas de un proyecto político. No nos olvidemos que Masera, después del proceso, no es que hay algunos militares que entran en un ostracismo, el caso por ejemplo de Galtieri, aparte tenía sobre él el fracaso, la derrota de Malvinas encima, pero Masera había quedado vivo armando una estructura, un partido político, inclusive él tenía ínfulas electorales. Yo recuerdo algunas presentaciones de él, inclusive estuvo en Córdoba, en algunas otras provincias queriendo largarse a la arena electoral. Y vos tuviste un enfrentamiento ahí personal en un juicio donde vos, cuando hablabas de miedos, o justamente al haber sido quizás la fuerza que actuó con mayor bajeza durante el proceso, el hecho de enfrentarte a un jerarca de la Armada no es un tema menor, y ahí hay muchos detalles inclusive que vos lo encaraste por ahí con mucha decisión y el apoyo de una abogada que entiendo que es una llegada o que tenía algún tipo de familiaridad con tus familiares tuyos. Ahí me gustaría por eso ponderar mucho eso y que vos, digamos, esto como destacarlo como una historia de que yo creo que tiene que ver con mucho valentía y coraje. Bueno, te agradezco. Es cierto que ese juicio lo llevé adelante solo. Era un juicio por daños y perjuicios. Cuando terminó el juicio del 85 justamente y se votaban las leyes de obediencia civil de punto final, quedábamos con las manos atadas. Y ahí fue que Bettina Stein, la abogada, que es hermana de la que era mi mujer, la madre de mis hijos, que era mi mujer en ese momento, ella me vino a hablar de esta posibilidad de hacer este juicio por daños y perjuicios contra Masera. Y lo discutimos mucho porque yo no veía la lógica de hacer un juicio por plata, porque no se podía hacer otra cosa. Las leyes de obediencia civil y punto final nos ataban las manos para todo juicio penal, pero no para un juicio en lo civil. Y ella me convenció de que era la manera de seguir removiendo el avispero. Y así fue que abrimos este juicio, y es cierto que lo tuve que llevar adelante solo porque no logré encontrar en ese momento quien quisiera acompañarme, por muy diversas razones. Por eso digo, no, vos describiste algo, un pequeño detalle que no es nada menor, Dani, que es la metodología del proceso fue una metodología que tenía iba mucho más allá de lo que era en una de esas el enfrentamiento con, vos podrías decir, la militancia política. No, iba más allá, que era extirpar por ahí raíces ideológicas, gente que estaba en el ambiente empresarial de las universidades, académicos, muchos exiliados de ahí. Entonces el hecho de enfrentarte ahí con un jerarca, ¿no tuviste miedo en ese momento? ¿Dudaste? ¿Tuviste amenazas? ¿Te aconsejó alguien? No, parate un poco acá. ¿Cómo lo viviste a eso? No tuvimos amenazas directas. Al principio Masera y su gente nos ninguneaban. Estaban convencidos de que el juez nos iba a rechazar el pedido, de que no iba a poder ser
avanzarse, que nos iban a dar vuelta, digamos, como un guante. Entonces nos ninguneaban directamente. A medida que el juicio avanzaba, que el juez era muy benévolo con ellos, aceptando que los plazos para responder nuestros pedidos se prolongaran, etcétera, etcétera, el juez les dio muchas posibilidades, pero mi abogada siguió adelante, adelante y adelante durante 7 años. La primera instancia fue 7 años en que ellos no pudieron demostrar en absoluto su posición, porque Bettina se basó específicamente en el juicio de la Junta, justamente, donde Macera había sido condenado específicamente por el caso de mi familia. Por consiguiente, la prueba, como se dice legalmente, la prueba ya estaba dada. Ella no tuvo más que demostrar cómo eso que en el 85 había sido probado me afectó personalmente, psíquicamente, vamos a decir, en mi salud, por el exilio, por la desaparición de mi familia, porque yo tenía solamente 18 años, y de qué manera yo tuve que enfrentarme al mundo solo a partir del secuestro de toda la familia. Entonces ella presentó un pedido económico, porque no quedaba otra, para compensar el desastre psicoafectivo provocado por la desaparición de mi familia y el exilio. Eso es lo que se basó el juicio. Se ganó en primera instancia después de 7 años, después de 2 años en Cámara de Apelación, y después la Corte Suprema se tomó otra cantidad de años. En total el juicio duró 14 años y lo terminamos ganando en el 2002 justamente. Dani, yendo un poquito quizás a momentos más actuales, en aquel momento, y hablamos de la película esta en 1985, nos lleva un tiempo donde la democracia, había un reverdecer, un renacimiento de la democracia en general en todos los países, en Argentina, en los países de la región, y vimos que hasta uno ve encuestas. Por ejemplo, hay una que hace una organización Latino Barómetro, que hasta el año 2010 aproximadamente, el régimen democrático contaba con mucho apoyo, mucho sustento a nivel de todos los países de la región en general, pero estamos viendo, y no solo ocurre acá, sino quizás hayas visto algo en Europa, en el mismo Estados Unidos en los últimos años, es como que en la región y estas mismas encuestas lo que están indicando que el régimen democrático está perdiendo aceptación y anclaje en la opinión pública. Y ahí, en ese contexto, no es casual cosas como se ven, vimos el fin de semana con las elecciones en Brasil, es como que hay un revival de espacios de derecha, algunos muy estridentes, inclusive que están reivindicando hasta en muchos casos algunos líderes de aquella época, de líderes del proceso militar. Vos, que has vivido tan de cerca esto y lo tenés como a flor de piel, en el sentido que has ido reaccionando a lo largo del tiempo, ¿cómo estás viviendo esto? ¿Hay algo? ¿Vivís con alguna preocupación esto? ¿Te trae alguna, te dispara alguna situación en particular? ¿O ves que realmente este sistema o estas ideas que se abrazaron en este momento, como describe la película, están suficientemente incorporadas, ancladas quizás en la opinión pública, como para que eso realmente sea, como dijo en aquel momento el fiscal Estracera, nunca más? ¿Qué te pasa? ¿Te dispara alguna reacción esto? La historia está hecha de vaivenes, idas y vueltas. La derecha está creciendo en todo el mundo, pero en Latinoamérica debemos reconocer que, a pesar del crecimiento de derecha, en este momento los gobiernos progresistas están gobernando gran parte del continente. México, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina. No conozco tanto en este momento la realidad de Paraguay,
Perú es más complicado, pero también es un presidente progresista, los países de América Central, pero grandes países están manejados. Y bueno, está Venezuela, de la cual prefiero no ahondar porque puede ser más conflictivo. Pero de todas maneras, la derecha no gobierna América Latina en este momento. En Brasil, por poco, faltó muy poco para ganar a Bolsonaro. Eso sí me preocupó. Me preocupó mucho la presencia de la derecha en la sociedad brasileña, como me preocupa muchísimo en la sociedad argentina, porque hoy sabemos que si tuviéramos elección en pocos meses, es probable que Macri ganaría con su gente. Entonces sí es preocupante. En España, en Italia, en varios países de Europa. Entonces hay una realidad complicada. Y lo único que nos queda es seguir luchando, seguir trabajando. Por eso este libro, el de Sergio, Clandestino en la ESMA, acá está la tapa, es el nuevo libro. Habla de mi hermano, habla de su militancia y habla de nuestra lucha interna en la familia. Claro, habla de las dificultades internas en la familia, que como vos decís son las contradicciones, y de eso se trata este libro. Claro, bueno, ahí por eso... Una gran conversación con mi hermano, una gran discusión, hasta pelea con mi hermano, por su militancia y por todo lo que sucedió durante esos años. Bueno, por eso ahí me gustaría por ahí en este cierre de esta entrevista, que espero que sea la primera porque esto da para charlar varias veces, esto es apenas una primera aproximación. Te digo la impresión que me quedó como lector del primer libro, todavía no he tenido oportunidad de ver el segundo, que es impresionante porque como te decía yo, muchas veces las representaciones que se hacen, ni hablar en el análisis político, pero en el cine siempre estas historias son entre blancos y negros, y vos hay un montón de matices en el caso tuyo, de tu libro, y vos te metes en la historia familiar. Te digo la impresión que me dejó a mí, Daniel, si tengo que recorrer los distintos personajes. Con tu hermano, a ver, vamos primero a la protagonista principal de la película, que me da la idea que, bueno, ahí vos tenés como hasta una especie, no sé si decir como de semillita o impresión o sentimiento que quizás ella está viva, en primer lugar. Hay algo que da vuelta, inclusive que da vuelta mucho, que a mí me quedó picando por ser cordobés. Hay algo con Córdoba ahí que te da vueltas, me parece. Tengo esa impresión del libro. Después con tu hermano en particular me queda la impresión como que estuviste enojado con él, esa discusión que vos contás en el libro, después me da la idea como que después quizás a lo largo de los años tuviste, y no sé si en cierta forma quizás este libro tenga que ver con descargar, hacer un poco catarsis de aquel proceso. Y bueno, tus padres como en una situación como de víctimas involuntarias, en definitiva, como recayendo sobre ellos todo el peso, las consecuencias de toda esta militancia, de todo este asunto. Y después, bueno, ni hablar tu abuela, que yo creo que la gran heroína de la historia, un coraje bárbaro, ella cargándose en definitiva, como dicen en el fútbol, el equipo al hombro y siendo, digamos, muy muy importante en tu historia, me parece. Bueno, esa es la foto que a mí me ha quedado la impresión al leer tu libro. Bueno, sí, mis dos libros fueron hechos por necesidades interiores mías de expresar los conflictos personales, los conflictos familiares, reivindicar sus imágenes, reivindicar sus personas y darles lugar de vida, para que los militares no tuvieran razón. Los militares quisieron borrarlos del mapa como si no hubieran existido, pero ahí están. Yo sé, porque me lo dijeron varios detenidos desaparecidos liberados, que estuvieron en la ESMA en esa época, que los militares, los marinos estaban furiosos porque se les había escapado uno. Ese que se había escapado era yo. Y claro que tenían que estar furiosos porque sabían lo que iba a pasar. Y acá está pasando. Todos estos años, mientras hacía mi vida, entre comillas, normal de persona, que logré hacer,
no dejé nunca de militar por los derechos humanos, por la verdad, la justicia. Hice estos juicios con los demás, hice los juicios individuales y escribí estos 2 libros. Sigo existiendo, los Tarnopolsky siguen existiendo y a través de estos 2 libros están presentes acá entre nosotros. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo. La verdad es que a mí me parece, no sé, encuentro hasta revolucionario el hecho de haberle dado vida a quienes estaban por ahí detrás de, quizás, dentro de una cuenta. O sea, cuando se refiere, no, 30.000 desapariciones, vos le diste vida, contaste quiénes estaban detrás de una pequeña cuenta de la familia que estaba detrás de eso. Y ya te digo, si alguien escucha eso, me parece, ya creo que una gran deuda a nivel de lo que serían los productores o quienes están trabajando en el mundo del arte, es llevar esta historia al mundo del cine, que me parece espectacular. Así que, Dani, te envío un fuerte abrazo y gracias por esta visita a La Hora del Federalismo y Vaquero, un podcast de política. Gracias, enorme. Gracias a vos. Fuerte abrazo. Igualmente. Hasta la vista, baby. Thank you. John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.